Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí a dos distinguidos profesionales del derecho. Primero saludo aquí a don Enrique Ortiz, embajador de Honduras ante la FAO. ¿Cómo está usted? Gran placer. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ramón, muy contento sobre todo por tenerlo con un año más de existencia usted aquí, así que muchas felicidades. Gracias, hombre. Gracias, abogado. Te deseo lo mejor y saludando a mi amigo y colega. Que ojalá podamos, me imagino que venimos para tocar temas electorales. Correcto. Que ojalá hoy podamos aportarle algo al proceso. Perfecto. Yo he sido miembro del Tribunal Nacional de Elecciones, presidente del Tribunal Supremo Electoral, y realmente me duele lo que ha pasado. Me siento incómodo, no era lo que yo esperaba, pero vamos a hablar de eso. Ya le voy a preguntar a usted por ese cargo que usted ocupó ahí en el máximo organismo electoral. ¿Cómo está, abogado Leonel Núñez? Aquí contento de estar en su programa, felicitándolo por su cumpleaños. Y esto para tocar temas realmente de importancia. Yo quiero que me permita, porque mire, yo creo que esta gorra hay que ponérsela. ¿Por qué? No, porque fueron una vergüenza. Es decir, que usted ahora no, mira a los militares. No, es que como fueron una vergüenza, entonces, y hay un problema que dice que en cada hondureño un soldado y en cada soldado un defensor del país. Entonces, en virtud de que los militares no han podido utilizar bien la fatiga, pues los civiles tenemos que, de una u otra forma, recordarles a ellos cuál es su obligación constitucional. Mire que le queda bien. No, sí, claro. Sí. No, ¿usted hizo servicio militar? No, fui scout, movimiento scout. Fui scout durante 9 años. Lo más cerca que estuve, Alberto. Quiquito. Al abogado lo tenemos que mandar a que haga trote, porque... No, sí, es que estoy como general o coronel, ¿va? No, ahorita está como que este hombre fuera coronel, un coronel efectivo. Coronel. General de 5 estrellas. Como la bandera. Bueno, yo le consulto aquí al abogado Enrique Ortiz. ¿Qué pasó en el Consejo Nacional Electoral? ¿Era así el trámite o no? Mire, para contestar su pregunta tenemos que hacer un recorrido histórico. Si usted recuerda, este no es el primer proceso electoral, sino que el 2009 rompe digamos, con el golpe de Estado, rompe lo que es de alguna manera la institucionalidad. Y quiero recordar que vino una comisión de la verdad e hizo un estudio que se llamaba Para que los hechos no se repitan. Correcto. Y ahí hizo una serie de sugerencias en diferentes campos y uno fue en el campo electoral. Había que hacer reformas electorales. ¿Por qué? Porque la ley electoral lo único que hace es regular la realidad electoral, política electoral de un país. Y creo que nunca se ha hecho eso. Es más, después de esas recomendaciones vino el tema de la sustitución de los magistrados en la Corte, vino el tema de la reelección, nunca se ha tomado en consideración la segunda vuelta, nunca se ha tomado en cuenta el tema de la ciudadanización de mesas. Es decir, no podemos esperar otra cosa si siempre vamos al proceso electoral bajo las mismas circunstancias. Si usted me pregunta, yo quisiera hacer una calificación que haría si yo fuera a ser un observador electoral en otro país. Me mandaran y viera un proceso como el que he visto, lo resumiría en una frase. El proceso primario llevado a cabo el 9 de marzo no llena los estándares de calidad que deben de tener un proceso electoral. Ahí usted puede englobar cualquier cosa. Y acto seguido diría, y por lo tanto hacemos las siguientes recomendaciones al órgano electoral. Y usted hace las observaciones que se quieren. Yo creo que hubo cosas buenas, cosas malas y cosas feas. La tragedia de esto es que si estas cosas, se lo pregunto a usted, hubieran sucedido cuando nosotros estuvimos en el 2009 en el golpe y se hubiera dado una circunstancia de estas, ¿qué hubiera pasado? Estaríamos en una guerra civil. Es una muy buena pregunta.
¿Me Le prende entiendes? fuego a la gente de Mela al país. ¿Ah? Le prende fuego a la gente de Mela al país. Nosotros en aquel entonces dimos los resultados a las 10 de la mañana con el 81% y tuvimos problemas. Y esa ruta sirvió para que retornáramos a la paz y que tuviéramos lo de hoy. El pasado proceso primario, yo creo que las primarias tienen una maldición. Pasado proceso primario fue desastroso. Se lo digo porque fuimos víctimas del proceso y del fraude interno que llevó incluso a una crisis al Partido Liberal de Honduras. Y creíamos que se iba a superar ese problema. Y nos salió peor la muchacha. Y dejo en el tablero algunas preguntas. Que después podría el abogado analizar. La ley dice que las elecciones se llevan a cabo en la fecha que son convocadas. El 9. Segundo domingo de marzo. Ok. Pero estas no se llevaron en marzo, el 9. Se llevaron el 9 y el 10, en 2 días. Es cierto. ¿Hay legalidad? ¿Hubo abuso de autoridad? La ley dice que solo se puede prorrogar 1 hora. 1 hora. Era las 6 y se prorrogó hasta el día siguiente. La ley dice que las urnas se abren a las 7 de la mañana. 7 de la mañana y se abrieron a las 9 de la noche. Entonces, son temas profundos, porque si no se resuelven, si esto se replica en las elecciones generales, alístese. ¿Qué salvó el proceso? Primero, la afluencia y, digamos, la dinámica de la ciudadanía exigiendo y haciéndose sentir en la calle. Y segundo, algo que siempre favorece a los organismos electorales, que las diferencias entre los candidatos fueron tan abismales que no hay posibilidad de crítica. Entonces, creo que hay que aprovechar este espacio para que le aportemos algo al Consejo Nacional Electoral. Bueno, el abogado Enrique Ortez ya enfocó la situación y se hizo preguntas puntuales. Abogado Mire, hay que estar claro en algo, que las elecciones primarias internas, lo que pasó fue una planificación de parte del gobierno central para evitar que hubiesen elecciones internas y primarias en el país. Porque al evitar que hubiesen elecciones internas y primarias, prácticamente se orientaba el país a ver una catástrofe política que podría ser orientada a ir a lo que ellos tanto anhelan, que es una Asamblea Nacional Constituyente. Porque no hay que descartarla. En el pensamiento de ellos, un pensamiento totalmente retrógrado de todo punto de vista, ellos mantienen y quieren eso. No sabemos cuál es el fin, quizás sea el Foro de San Pablo, quizás sea manejar ese tipo de pensamientos, pero ellos, lo que quería el gobierno o pretendía en ese momento era causar un desastre en el país. Y utilizaron las Fuerzas Armadas, desgraciadamente, utilizaron de tal manera que la politizaron durante un día, a tal extremo que las urnas a nivel nacional se mandaron en tiempo y forma. Las únicas 2 ciudades que representan el 33% del electorado a nivel nacional, que es San Pedro Sula y Tegucigalpa, Comayagüela y Aldeas, las urnas anduvieron paseando por la ciudad. Mire qué cuestiones. El Infop, a cuadra y media de la Kennedy, en la Kennedy se aperturaron las urnas a las 11 de la noche, a una cuadra y media de las bodegas. O sea, que se pudieron haber llevado a pie y no hubiese existido problema. Ahora bien, la normativa electoral establece cuáles son los mecanismos en donde para qué está el custodio, para qué está el militar, y establece cada una de las atribuciones. ¿Por qué razón las Fuerzas Armadas, que no tienen la atribución de entregar urnas de custodio a custodio, andaban con las urnas? ¿Quién dio la orden? La orden la da el jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Y quién ordena al Estado Mayor Conjunto? Pues Rixi Ramona Moncada, porque es la ministra de Seguridad. Entonces, son cuestiones lógicas. Ahora, ¿quién manda a Rixi Ramona Moncada? Manuel Zelaya Rosales. O sea, esa es la línea que sigue esta conspiración. Le hago otra pregunta. ¿Y a Manuel Zelaya Rosales quién lo manda? Bueno, el espíritu de Hugo Chávez. ¿Cree usted? Claro, porque como Hugo Chávez les habla a ellos, y hay candidatos que les habla Lempira y otros que les habla Morazán. Entonces, ¿qué pasa? Esta conspiración que se dio, a tal extremo que pretendían
que los mismos partidos políticos solicitaran la nulidad de las elecciones. Lo que dice el abogado Quique, que muy certeramente dice, esto es nulo, esto hay cosa de ilegalidad. Ese es el pensamiento del gobierno, que alguien venga y presente una nulidad de las elecciones. ¿Y qué pasó? Vino Jorge Cádiz y dijo, no me voy a prestar el juego libre, no voy a presentar nulidad. ¿Qué dijo Ana García? ¿Quieren nulidad? No vamos a presentar nulidad. Mire, la ley establece que el Consejo Nacional Electoral, 3 horas después de haberse cerrado la urna, van a dar su primer llamado de declaratoria. El Consejo lo dio a las 10 de la noche, cuando ni siquiera se habían cerrado urnas, ni se habían abierto otras. Cualquiera podría solicitar una nulidad, cualquiera. ¿Pero por qué no se hace? Porque sería prestarnos al juego del gobierno para que anular el proceso e irnos a una asamblea. Entonces, y el hondureño es tan lindo, somos tan preciosos los hondureños, que no importó a las 2, 3 de la mañana la gente votando, diciéndole al gobierno, es que no vamos a hacer lo que ustedes dicen. Y la clase política, que es opositora, dijo, no nos vamos a prestar. Libre, van a ir elecciones y el 4% que ustedes representan lo van a sacar en noviembre. Y van a salir del poder. Y no importa si es el Partido Liberal o es el Partido Nacional, pero ustedes van para afuera. Quiquito, usted... No, ¿usted le quiere decir algo al abogado? Porque lo miré ahí cuando estaba hablando es que esa es mi tesis. Hacía con su mente que negaba lo que estaba diciendo Leonel Núñez. Esa es mi tesis. O sea, yo no digo que sea dueño de la verdad. Yo la busco. Estoy en un gran conflicto. Vamos a ver por qué. Porque yo quiero hablar como exmagistrado, como el Tribunal Supremo y como expresidente de un organismo, y le voy a hablar con hechos concretos y convivencias. Yo comparto lo suyo. No con conspiraciones políticas. Pero existe. Usted es político. Por eso no quiero hablar de conspiraciones políticas. Quiero hablar de cómo este proceso puede desembocar la oposición, en la paz. Entonces, ¿la oposición para usted conspira políticamente? No, pero sí. No. La oposición conspira el gobierno. Permanentemente. Porque le está diciendo así. Conspira el gobierno. Señas con la mano. No. Directamente le está diciendo a Leonel Núñez usted aquí. Él es oposición. Ok. Y como oposición debe de jugar un papel para que quien esté en el poder salga del poder. Así es. En el día de hoy yo podría estar debatiendo con él bajo esa premisa, pero no quiero entrar a las conspiraciones políticas. Ahora, ¿usted es oposición, licenciado, o no es oposición? Yo vengo en este momento como expresidente para decir qué es lo que puede sucederle a la patria en el mes de noviembre. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Quién es el responsable del fracaso del proceso electoral? Rixi Ramona Moncada, solo el Rubén. Consejo Nacional Electoral. Una persona, la que está constitucionalmente delegada para el manejo del proceso electoral. Serían los tres. Cuando hubo el golpe de Estado, los 3 magistrados que estábamos ahí nos parábamos de frente y manejamos el proceso. A nosotros no nos venían los chafas, no venían los políticos, nosotros dirigimos el proceso porque éramos el órgano encargado de llevar a cabo el proceso. Y el resultado de ese proceso fue correcto y retornamos a la tranquilidad del país. Sí. Ya me imagino a estos caballeros manejando el proceso del 2009. Ahí sí le hubieran metido fuego al país. Quiere decir que hacer elecciones no es comida de trompudos. No. Ok, sigo. No comparto con el abogado esa teoría conspirativa porque el órgano electoral está integrado por 3. Sí. 3 a todos los niveles. Hay cachurecos, liberales y libres. Entonces... Uno que casi que le prende fuego a la Baja Americana, ¿no? Si me permite desarrollar mi tesis, el tema es que ese órgano electoral tiene el control incluso de la Fuerza Armada. Mire, en el golpe, Roberto Micheletti Baín daba declaraciones sobre el proceso. Y nosotros, como organismo electoral, fuimos a Casa Presidencial a pedirle que no se pronunciara sobre el proceso electoral, porque éramos nosotros los que lo manejábamos. Le voy a dar la segunda. ¿Quién era el ministro de Defensa cuando usted estaba como presidente del tribunal? Roda Camero. ¿No era candidato al Partido Liberal? No sé. Roda Camero, que ahorita Rixi sí es la candidata en aquel entonces y a propósito,
Le pedimos que su hermano no fuera en las planillas porque era obviamente un candidato que era Mamilio Rodagamero. Ahora le voy a dar la segunda, el ejército del que él habla. El ejército es obediente y no deliberante y pasa las órdenes del Consejo Nacional Electoral. Nosotros mandábamos a los chafas. Nosotros les decíamos para dónde iban las urnas. Nosotros los pusimos en el campo Marte a que se nos cuadraran. No se le cuadraban a la ministra de Defensa o al ministro de Defensa, era a nosotros. Le estoy hablando con hechos históricos. ¿Sabe lo que pasa? Que uno se pone los pantalones y manda. Cuando usted no manda, lo irrespetan. Eso es otra realidad. Pero la pregunta es, ¿quién dio la orden para que salieran las urnas? Pues no investiguemos y que metan preso. Por ejemplo, hay 17,000 ciudadanos que quisieron votar 2 veces en la elección. Que actúe el fiscal, hoy hay pruebas. Pero no empecemos a darle una revoluca a algo que debemos de componer, porque el día de mañana podemos tener un país nuevamente confrontado y en crisis, que es lo que no quiero yo. Yo voté a las 11 de la mañana y le voy a decir algo. Nosotros abrimos los portones de mi centro de votación y le decimos al soldado que estaba ahí, si tenés aquellos, jalarle al rifle. Pero nosotros abrimos el portón y entramos a votar en Jesús Aguilar Paz, ahí en Luarque. El soldado no nos mandó, nos dijo, no puedo abrir el centro de votación. Ok. Yo les puedo contar la historia. Me tengo que ir a la pausa porque vamos a interpretar y analizar los escenarios que le vienen a la democracia del país para las elecciones generales de noviembre. ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Qué le viene a la democracia del país previo a las elecciones generales del 30 de noviembre, con esto que vivimos en primarias que dejó un sabor muy amargo a la democracia y a la institucionalidad, y no digamos los malos mensajes que dimos al mundo? Y comienzo con usted, abogado. Bueno, se demostró que el pueblo hondureño, que queremos democracia y que no importa de pronto los problemas que puedan manejarse de manera política, maquiavélica, el pueblo quiere democracia. Eso se demostró. Esto le está dando un llamado de atención al Consejo, a las Fuerzas Armadas, al propio gobierno, a los partidos políticos, que Honduras, los hondureños realmente queremos que los problemas se resuelvan de manera democrática mediante el voto popular. En noviembre hay que garantizar que hayan elecciones, garantizar que participe, que quiera participar, que gane el que tenga que ganar, pero que al final sea la mayoría del pueblo hondureño quien va a decidir a quienes queremos que nos gobiernen. Mire, no importa la persona, lo más importante es que el Estado de Derecho se vaya volviendo a construir poco a poco por tanta debilidad que hemos tenido desde el 2008, no es 2009, 2008 hasta la fecha, tantas debilidades que se han tenido a las instituciones democráticas. Ahora, claro, lo más lógico es decirle a los 3 concejales, renuncien, váyanse, corran, nombremos nuevos, pero también hay que ver la implicación que sería un nuevo nombramiento y a quiénes, porque si vamos a meter gente inexperta como la que está ahorita, vamos a ir quizás a un fracaso. De pronto hay que buscar gente con experiencia, aquí está el abogado Quique, un hombre con experiencia, y buscar otra gente con experiencia para que nos lleven un proceso electoral sin ningún tipo de problema. ¿Qué visualiza de escenarios usted para las próximas elecciones generales? Primero, hay que concluir este proceso, no ha concluido. Va a venir una etapa adicional de conflictividad, por lo que yo estoy viendo. No se está manejando bien el escrutinio. Ya se resolvió el nivel presidencial, no hay discusión. Ahí va a haber un manejo político de cuál es el partido más votado, porque eso posiciona a los partidos para el próximo proceso electoral. Entonces, cada voto cuenta para ese objetivo de las elecciones generales. Segundo, va a venir el nivel de conflictividad a nivel de la integración de los diputados y alcaldes de cada uno de los partidos políticos. Ahí ya estoy viendo en los diferentes medios de comunicación las diferentes acusaciones de manipulación que se están dando, que siguen manchando el proceso electoral. Deben de cerrar lo más pronto posible los concejales este proceso
y deben de estar permanentemente informando a los partidos políticos y a la ciudadanía tantas veces sea necesario para que no se siga deteriorando su credibilidad. Una vez cerrado el proceso electoral y que declaren, yo creo que mandaría ese informe a quien es mi jefe y que me nombró, el Congreso Nacional de la República, y pondría a disposición mi cargo para que sea el órgano que me escogió si me da un voto de confianza o no, porque ahora hay que legitimar este órgano electoral que no tiene la confianza necesaria y requiere de la confianza necesaria. Miren lo que está diciendo aquí el querido abogado. Hay que cambiarlos. No, yo no dije eso. Y ese es el sentimiento de la gente. Bueno, la lógica diría si que usted le pregunta a la mayoría de la gente, la percepción es que con este Consejo Nacional Electoral puede ser que nos vuelva a llevar a una crisis. Y si ya sabemos que no pudo manejar lo pequeño, de repente nos entra duda de que pueda manejar lo grande. Ahora, yo le pregunto a usted, abogado, y también me contestan ambos, por favor, en un minuto. Dicen, no hay que politizar el Consejo Nacional Electoral. No hay que meter activistas políticos como consejeros en el Consejo Nacional Electoral. Todos sabemos que dependen de 3 partidos políticos, pero yo le pregunto a usted, que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, ¿esta alta politización los contamina a ustedes en esos cargos? ¿Los obliga a ustedes en esos cargos a seguir indicaciones de quien esté gobernando en el país, de las estructuras de sus partidos políticos? ¿Se olvidan de todo, de la A a la Z, que importa la democracia, que importa el pueblo hondureño, que importa a los votantes? Bueno, Ramón, eso era lo que yo le decía. Hay que ajustar la materia electoral a la realidad. Mira, era menos hipócrita el Tribunal Nacional de Elecciones, que nombraba a través de los candidatos y quitaba cuando quería a los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones. Ahora dicen que no está politizado y desde los concejales hasta abajo están repartidos entre 3. Ahora, concluyo con esto para que participe el abogado. Una vez que usted está nombrado, por lo menos así fue nuestra gestión, usted tenía que pensar en el país. Y yo le voy a dar algunos hechos y acontecimientos que nosotros hicimos, que nos echamos a grandes encima. Cuando querían ir en planillas juntas a algunos candidatos y dijimos que no. Bien. Cuando querían que definitivamente Ricardo Álvarez repitiera otra vez para inscribirlo y dijimos que no, y la Corte lo inscribió, no fuimos nosotros. Cuando nosotros nos paramos y dijimos que no podían haber diferentes movimientos, sino que no podían haber candidaturas comunes, y dijimos que no. Uno se para y define posiciones. Los arreglos políticos no deben de ser en el Consejo Nacional Electoral, deben de ser en el Congreso. ¿Hasta qué tiempo estuvo, abogado? ¿Perdón? ¿Hasta qué año estuvo usted? Hasta del 2009 al 2013. 2013. Sí. Bueno, yo creo que los concejales sí son políticos. Claro que tienen que ser políticos, pero son electos por un órgano político. Pero comparto lo que dice el abogado aquí, que estando ya en el cargo, deben saber que deben respetar la Constitución y las leyes. Y ahí debe primar el derecho que tenemos los hondureños de llevar un proceso electoral totalmente válido. ¿En qué sentido? En donde los 3, 4, 5, los que estuviesen ahí como concejales, garantizaran eso al país. Sí creo que son políticos, pero al momento de estar en el cargo deberían de actuar de manera profesional. Actualmente, desgraciadamente, estamos viendo 3 concejales que se les está cayendo la saya de políticos, y eso no debe primar. Okay. Creo que deberían de recomponer su manera de actuar. Y cierro con este comentario para que lo dejemos en el consciente de la audiencia. Ahí habíamos 3 magistrados. Y usted nunca vio una polémica pública entre los magistrados. No. Salíamos como un cuerpo colegiado. Nos agarrábamos del pelo adentro, sí, pero afuera. Sí, abogado, yo comparto con usted. Pero en ese tiempo no existía libertad y refundación. ¿Cómo no? Si nosotros fuimos los que hicimos, nosotros fuimos... No, estaba la DC. No, es más complicado. ¿Quién era el representante del Libre en sus tiempos? Le voy a explicar, porque... Y ahí estaba la DC metida. Sí, pero porque no era partido político.
Libre no era partido político. Su servidor le dio la personería jurídica y firmó como presidente del tribunal. Yo sé. Entonces, hasta ese pero momento... las coyunturas eran diferentes, abogado. Y las coyunturas políticas eran totalmente diferentes. Su servidor renunció del Tribunal Nacional de Elecciones porque la jugada política de Juan Orlando fue nombrar previamente al Tribunal Nacional de Elecciones, donde Libre en aquel entonces tenía el derecho porque había ganado el proceso electoral. Yo me sorprendo que como siempre mencionan a la abogado Orlando Hernández, ¿no? Siempre lo mencionan, es un amor que le tiene. Ya, este año viene, este año viene en Nueva York, ya lo va a poder saludar de mano en mano. Este año viene, no se preocupe. Es que siempre lo menciona, este año viene. Siempre lo menciona al varón. Mire cómo se persigna. Lo aman. Mire, si hay un partido que ama a Juan Orlando, es Libre. Ellos son, ahora voy a hablar de política, son el único partido que lleva a la esposa de un ex narcotraficante. Es como que lleváramos a la esposa del Chapo Guzmán de candidata a la presidencia. O sea que se deja de ser narco. O sea que Carlos Zelaya dejó de ser narco. Bueno, por lo menos el video. Concluyo con esto, en 30 segundos, por favor. Hay que legitimar la institución Fuerzas Armadas, hay que legitimar el Consejo Nacional Electoral para que estas elecciones del 30 de noviembre tengan esa garantía de confianza y también de legalidad. 30 segundos y 30 segundos. Sí, tiene que dejar el uniforme el actual jefe de Estado Mayor Conjunto porque falló en su misión de salvaguardar. Bueno, gracias señores. Con ese look que anda de esa barba y ese bigote, solo nos recuerda a esos íconos de Hollywood y de allá aquella política de Italia. Es que de los militares de Italia. Fíjese que estoy casi dispuesto a hacer una promesa de que dejármelo seguir creciendo si regresa el innombrable. Ay, bueno, casi dijo porque no está seguro, entonces eso es bueno. Bueno, gracias señores. A todos, que pasen una feliz noche.